Desde el versículo 36 leemos: Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Vamos a tratar de ponerle atención en una nueva lectura. Estamos al final del tercer viaje misionero. Todavía este pasaje comienza en ese lugar donde hay gente que se ha beneficiado de la obra misionera del apóstol Pablo en el Asia Menor. Ahí ha ocurrido este discurso de despedida que ya hemos visto en la semana pasada. Por eso, en el versículo 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas. Si alguien no sabe qué cosas, tiene que leer todo el capítulo 20, es decir, los primeros versículos, los primeros 35 versículos. Pero eso ya estuvo. Ahora, al terminar su discurso de despedida, dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Es un momento muy emotivo. El ministerio misionero formalmente ha terminado. Se están despidiendo. Entonces hubo un gran llanto de todos, dice, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Quiere decir, es un abrazo muy cercano de personas que han ido desarrollando un afecto mutuo, ¿no? El predicador y los que han sido beneficiados con su ministerio de la palabra. Recuerden que Éfeso se convirtió en un centro misionero. Desde ahí fueron a las otras ciudades del Asia Menor. Algunas de esas ciudades son las mencionadas en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, que conocemos como los mensajes a las 7 iglesias. Se trata de esa misma gente. Dice, doliéndose en gran manera por lo que dijo, que no iban a volver a verse, por lo menos en ese lugar, claro. Ahora, el relato continúa. Lucas está hablando y dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. ¿Y dónde había estado Cos? Hay que buscar en los mapas. Siempre hay que buscar en los mapas. Busquen la página de su Biblia donde está Cos. Dice, y al día siguiente a Rodas. ¿Y dónde está Rodas? Otra vez. ¿Se acuerdan? En Rodas había una construcción magnífica que era conocida como una de las maravillas del mundo antiguo. El Coloso de Rodas. Es ese mismo Rodas, ¿ya? Muy interesante, ¿no? Y de allí a Pátara. Y otra vez, todos esos sitios están en sus mapas de los viajes misioneros. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia. ¿Y dónde está Fenicia?
Ya estamos hablando de otro lugar, otra costa. Fenicia ya es parte del continente en ese lugar más oriental que corresponde a Israel, Líbano, Siria, más al este todavía Arabia, ¿no? En ese sector, ¿ya? Eso es. Pero la parte de la costa es Fenicia. Dice, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, y otra vez necesitamos ver Chipre. Pero Chipre además nos recuerda algo. ¿Qué es? Ahí comenzó el primer viaje misionero, ¿no? En el primer viaje misionero, desde Antioquía de Siria, se fueron a Salamina y de ahí cruzaron a Chipre, ¿ya? Así que para ellos era seguramente un buen recuerdo de años antes, cuando habían comenzado en su trabajo misionero, llegando a la isla de Chipre. Dice, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria. Y ahora Siria ya es un lugar muy conocido. Realmente, toda esta obra misionera emprendida por Pablo y Bernabé inicialmente, y luego por Pablo y Silas, y luego mucha más gente involucrada, comenzó en Siria, en Antioquía de Siria. ¿Qué había en Antioquía de Siria? Una iglesia inquieta, una iglesia deseosa de exportar la riqueza que tenían, la riqueza espiritual, ese conocimiento del Evangelio y la práctica de la vida cristiana. Así que toda la obra misionera relatada desde el capítulo 13 de este libro hasta aquí tiene que ver con esa ciudad que se había convertido en una madre del cristianismo gentil, es decir, el cristianismo entre los gentiles, que era Antioquía de Siria. Muy bien, entonces dice que fueron hacia Siria y arribaron a Tiro. Tiro era una ciudad antigua, antes independiente, pero por ese tiempo estaba conectada con Siria al norte y con Israel al sur. Dice, porque el barco había de descargar allí. Entonces, recuerden, esta era una época de mucho movimiento mercantil. El imperio y su organización permitían que haya mucho movimiento comercial. ¿Ya? Las mercaderías iban de un lugar a otro y en medio de esos contrabandistas y comerciantes viajaban los apóstoles también, ¿no? Y los predicadores cristianos. Dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. ¿Dónde? En Tiro, donde ya había una comunidad cristiana. Ahora, dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hermanos, los versículos que hemos leído hasta aquí, alguien podría considerarlos como, sí, parte del relato para que sepamos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, etcétera, pero no de gran importancia. Yo creo que si no entendemos esto, podemos perjudicar grandemente nuestra vida. Necesitamos entender esto. Fíjense de quién estamos hablando. Gracias, gracias. Estamos hablando de un novato que va a hacer sus primeras armas en el ministerio. No, estamos hablando de alguien que para este momento, sin exagerar, cualquiera de nosotros tendría que decir el gran Pablo, ¿no? El apóstol Pablo.
Un hombre que hasta este punto es tan meritorio y tan prestigioso que difícilmente alguien podría confrontarlo. Es más, el mismo Pedro, años antes ya, ha sido confrontado por Pablo y Pedro ha tenido que aceptar la autoridad de Pablo al llamarle la atención. Gracias. Entonces, vamos a poner nuestra manito cubriendo el texto de la Biblia a partir del versículo 5. Solo por razones didácticas, ya un momentito. Cubran el texto desde el versículo 5. Nos quedamos con el versículo 4. Y ahora les hago un desafío o una invitación. En su mente nomás, porque no hay todas las facilidades que necesitaríamos. Pero les ruego que ustedes escriban, sin leer lo que ya hay, un versículo 5. Es decir, que piensen cómo tendría que continuar el texto aquí. Yo pensaría que ese texto tiene que continuar dentro del carácter que se ha desarrollado, se ha demostrado en los capítulos anteriores, ¿no? Entonces, para tomar carrera y dar el pique y luego saltar a lo que estamos haciendo, volvamos a leer. Dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ahora, cada uno de ustedes ha escrito el versículo 5, ¿no? Yo les voy a contar más o menos cómo sería mi versículo 5 si yo lo escribiera. Así sería. Y Pablo, obediente a la voz del Espíritu, no fue a Jerusalén, volvió a Antioquía de Siria, se reintegró al equipo de maestros que había ahí y empezó un seminario. Y trabajó preparando misioneros más jóvenes que vayan más lejos de donde él había ido y no quiero decir y colorín colorado, no, pero y todos vivieron felices. Ahora, ¿por qué escribiría yo así? Porque soy un ingenuo. ¿Yeah? Y eso es lo que nos pasa cuando leemos un cuento infantil, ¿no? ¿Cómo es el cuento infantil? Dice, en un lejano reino apartado de aquí, había una familia muy feliz del rey, la reina, y tenían una hija que era una princesa preciosa, ¿no? Y había que encontrar o recibir a alguien que pueda con dignidad pretender a la princesa y casarse con ella. Varios cuentos comienzan más o menos así, ¿no es cierto? Y entonces todos nosotros que tenemos la experiencia de haber leído los cuentos infantiles o haber visto esas historias en película, sabemos más o menos cómo va a ser. No va a ser de buenas a primeras que llega el príncipe encantado, el príncipe azul, y se casan y son felices. Entonces no habría cuento, ¿no? Claro, en medio de eso tienen que haber dragones y una bruja o algo así, como en la Blancanieves, ¿no? Para que haya emoción. Y después llega el momento en que llegue el príncipe y luche con el dragón o con el ogro o algo de eso, y finalmente fueron felices. Hasta ahora, no sé si han visto algún cuento en que la princesa era fea. O el príncipe era homosexual. O la princesa ya estaba
qué sé yo, enamorada del carcelero, no sé. O sea, todos intuimos que para que el cuento tenga la estructura que culmine en y fueron felices, no pueden haber esos desaciertos, ¿no? Así que, como yo soy ingenuo, les dije, y todavía pienso en las categorías de los cuentos infantiles, hubiera escrito el versículo 5 diciendo que Pablo obedeció a lo que le dijeron y se fue a donde debía, en vez de a lo que está escrito. Pero ahora veamos por favor lo que viene en el texto. Dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla a la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. ¿Y dónde es Ptolemaida? Hay que ver el mapa, siempre hay que ver el mapa. Es más al sur. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora, para nosotros son solo nombres la primera vez que leemos, pero si hemos puesto atención a los capítulos previos, recordamos que en el capítulo 6 hubo un momento en que la gente de la iglesia, que ya eran miles, ¿no? Se calcula que habían como 20,000 creyentes en Jerusalén para ese momento, pasaron por un momento de desconcierto. Los cristianos estaban murmurando al interior de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque así nomás somos. Así somos. ¿Y de qué estaban murmurando? Estaban diciendo los unos que había discriminación, que las viudas de los hebreos recibían mejor trato que las viudas de los griegos. ¿Y saben qué? Eso nos podría confundir. Podríamos pensar que los unos eran hebreos y los otros no lo eran. No, no es así. Era el nombre que se les daba a los judíos que vivían en Palestina y les llamaban hebreos. Y a los griegos eran los judíos también, que no vivían en Palestina y que se habían esparcido por lo largo y ancho del imperio. ¿Ya? Entonces, están hablando entre judíos, los judíos de extranjeros y los judíos de tierra propia. Entonces, ante ese desconcierto, murmuración, malestar, los apóstoles dicen: nosotros no nos vamos a ocupar de eso. Si nos ocupamos de eso, no vamos a atender lo que debemos atender. Así que escojan ustedes mismos. ¿Quiénes se habían quejado? Los griegos, es decir, judíos que estaban en la dispersión. Así que los 7 diáconos encargados de eso, ¿de dónde creen que eran? De la dispersión. Ya eran de los griegos. Por los nombres podemos darnos cuenta. Todos eran nombres gentiles. Muy interesante, ¿no? Bueno, uno de ellos era un diácono llamado Felipe. Ahora, parece ser que para el tiempo cuando fue establecido como diácono, Felipe era un joven diácono. Pero en breve, según nos cuenta el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, ya no
actuó como diácono, sino que Dios lo llamó al ministerio de la palabra y estaba actuando como evangelista. Y fue el primero en hacer una campaña de evangelización en Samaria, ya más allá de las fronteras de Judea. Muy interesante, ¿no? Y luego fue utilizado por el Señor para alcanzar al eunuco y darle el evangelio, y según cuentan los historiadores, a partir de esa evangelización el eunuco llegó a su tierra y predicó y se estableció posiblemente, aparte de Jerusalén, la iglesia cristiana más antigua que todavía persiste en el sur de Egipto y el norte de Etiopía. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, pero para cuando Pablo llega, después de este viaje, este tercer viaje misionero, y llega a la tierra que ya es de los judíos, se encuentra con Felipe, con el antiguo diácono. Habían buenas razones para que Felipe odiara a Pablo, ¿no es verdad? ¿Que sí o que no? ¿Saben qué? Los 7 diáconos eran un equipo, eran amigos. Y el amigo querido de Felipe, llamado Esteban, murió apedreado, mientras Pablo, que en ese tiempo era Saulo, aprobaba que hicieran eso. Y él estaba participando, por lo menos pasivamente, de semejante hecho. Y Saulo se convirtió en el principal perseguidor de la iglesia. Así que en un momento dado, Felipe constituía todo lo contrario de lo que constituía Saulo. Sí, Saulo se había convertido, pero ahí estaban las raíces. Pero en este momento, Felipe no tiene esos recuerdos, los reciben y se quedan con él. Y dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, es decir, los alojó. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Algunos preferirían decir, muy mal Felipe, las mujeres no tienen que predicar. Yo no me atrevería a corregirle a Felipe, él tenía sus hijas predicadoras, ahí está. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero ya hemos leído esto, ¿no es cierto? ¿No hemos leído que ya le rogaron? Sí, pero era en el otro lugar. ¿Ven? En el versículo 4 dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí otra vez le rogaron en base a la profecía de Agabo que no vaya a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, si hemos entendido la situación, tengo una pregunta, pero no dejen de adoptar una respuesta. Solo no la digan en voz alta, para ustedes mismos, pero tengan una respuesta. La pregunta es esta. Lo que hizo Pablo en esta situación, ¿estaba bien o estaba mal? Vamos a leer un poquito más. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos ellos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y les echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Todavía pueden cambiar su respuesta. ¿Se acuerdan? Han respondido, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Si Pablo hizo bien o hizo mal. Un poco más adelante, en lo que he leído, dice que los ancianos de Jerusalén, especialmente Jacobo, que era el hermano en la carne del Señor Jesús, que era el dirigente principal en esa comunidad, le dio un consejo a Pablo.
Y Pablo obedeció y ahora está a punto de perder la vida. ¿Hizo caso al consejo de Jacobo y los judíos de Jerusalén? Sí, hizo, claro hizo. Hizo todo el rito de la purificación y estaba con ganas de lograr una especie de reconciliación entre el cristianismo judío y el cristianismo gentil que él en alguna manera representaba. Ese era su propósito. La respuesta es que Pablo hizo mal, desobedeció, porque mucho más importante que los consejos humanos es la voz del Espíritu. Y el Espíritu Santo se había expresado claramente 2 veces y hasta 3 veces, porque en el versículo 4 se nos dice que por el Espíritu les dijeron que no subiese a Jerusalén. ¿Hay algo que no se entiende? Muy claro. Y luego, en el versículo 12, dice que los de ese lugar, en base a la profecía de Agabo, le rogaron que no subiese a Jerusalén. Y las hijas de Felipe también estaban ahí. Es decir, en medio del ambiente gentil de la iglesia, había una clara voz de parte del Señor para decirle a Pablo que no suba a Jerusalén. Pero él no entendió. Y aunque era de corazón bueno, no obedeció. Y luego fue confundido por aquellas personas que tenían todo el prestigio de ser los líderes históricos, digamos, de la iglesia, que le dieron un consejo desastroso. ¿Cómo guías tu vida? ¿Quién guía tu vida? Esa es la pregunta. Varios de nosotros somos pagados de nosotros mismos. Esa es una forma de decir. Es decir, estamos demasiado confiados en nuestras sabidurías, en nuestra experiencia, en nuestra instrucción y educación académica. Y pensamos que no necesitamos de ayuda o instrucción, indicación o consejo. He conocido a varias personas que, estando en una situación de tener que decidir, le han dicho a alguien que les quería aconsejar: cuando necesite un consejo te lo voy a pedir. Con soberbia. Y no quieren hacer lo que se les dice. Pero aún en el caso de la gente humilde que está dispuesta a recibir un consejo, ¿ya? Y que no se cierra, si cuando le quieres aconsejar te dice: ya, muy bien, te voy a escuchar, ¿qué me aconsejas? Aún en el caso de ellos, los humildes, hay posibilidad de equivocarse. Por eso necesitamos siempre tener en nuestra mente, con mucha claridad, un orden de prelación en la importancia de los consejos. Aún gente buena te puede aconsejar mal. Eso tiene que ver con todos los aspectos de la vida. ¿Ya? Algunos genios de las finanzas han perdido todo lo que tenían porque han pisado el palito. Pero eran genios, sí, pues eran. Pero todos somos capaces de equivocarnos. Este es el punto en concreto. El Espíritu Santo le dijo que no subiese a Jerusalén. Y él subió. ¿Dejó de ser cristiano? No.
¿Dejó de ser apóstol? No. ¿Perdió su salvación o perdió su santidad? ¿Perdió su título? ¿Perdió algo? No, pero se complicó la vida terriblemente por desobediente. Podría hacer una pregunta, pero sería ociosa. La pregunta sería, ¿quién de nosotros se puede identificar con Pablo y decir, yo también me he equivocado en tomar ciertas decisiones? Pero digo, sería ociosa porque todos tendríamos que levantar la mano. Esa es la realidad. Esa es la realidad desde cosas tan superfluas como cuando vas a un restaurante y ellos por antipáticos han puesto los nombres en otro idioma, ¿no? La comida, para ser muy finos, en francés, o ponen el nombre en chino, en coreano, no sé qué, lo que fuera. ¿Y de qué te sirve a ti? Porque no sabes leer esos idiomas, ¿no? Y entonces ves algo y una palabrita que logras reconocer, dices, bueno, esto será bueno, y pides, ¿ya? Y la otra persona que está contigo pide otra cosa igual a ciegas, y a él le traen un plato súper, y a ti algo que no sabes qué vas a hacer, porque... Y te equivocaste, ¿no? Y puedes decir, pero no tengo la culpa porque yo no sé ese idioma y todavía le pides consejo al mozo. Y el mozo te dice, escoja lo que quiera, todo es de primera. Hermanos, somos muy capaces de equivocarnos. Todos nosotros. Nos hacemos más vulnerables y frágiles cuanto más empeñados estamos a mantener nuestra posición y no revisarla, con altanería y soberbia. Pero necesitamos tener en claro, Dios no está callado, no ha enmudecido. Y no está, como dice el Salmo, no está durmiendo. Él sabe lo que pasa. Dios te puede guiar y de hecho lo está haciendo y quiere hacerlo. Pero necesitas escuchar su voz. Necesitas saber que lo que Él te indica es de Él. Ni siquiera alguien tan prestigioso como Jacobo puede asegurar 100% que te está dando el consejo correcto. ¿Por qué el consejo de Jacobo era incorrecto? Por la misma razón que el mismo apóstol Pablo escribió en la epístola a los Gálatas. Toda la epístola a los Gálatas, escrita por Pablo, es la explicación de por qué Pablo no tendría que haber escuchado el consejo de Jacobo. Todos nosotros somos vulnerables a ciertas personas. Hay personas que tienen un gran ascendiente sobre nosotros, es decir, tienen influencia. Y cuando alguien nos dice hacer algo, puede ser una persona que ha sido tu maestro o un familiar muy querido, sea tu hijo o tu padre, tu hermano, quien sea. Nosotros a veces, sin reflexionar suficientemente, actuamos equivocadamente. Necesitamos poner atención. ¿Esto viene de Dios o no? Estamos hablando a alguien que ya estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Recuerden lo que pasó en Troas. Él estaba confundido porque quería ir a un lugar y el Espíritu le impedía ir.
y al otro lugar, ¿no? Primero al norte, después al sur, y el espíritu no le dejó, y cuando estaba tan confundido, tuvo esa visión del varón macedonio, y fue guiado para esa obra misionera fantástica, maravillosa, en Europa. El evangelio llegó a Europa porque él supo escuchar al Espíritu de Dios y obedeció. Pero ahora no. Ahora no. Ahora ha seguido el consejo de hombres buenos, de hombres con renombre, pero no del Espíritu. Hermanos queridos, esto es para nosotros una lección enorme. Sobre nuestras espaldas rara vez van a estar decisiones tan importantes como las que él tuvo que tomar. Nuestros trabajos suelen ser mucho más modestos, sencillos y de menor importancia. ¿Será que Dios no tiene interés en lo nuestro? No, lo tuyo tiene interés a los ojos de Dios. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Las cosas que Dios te dice en su palabra y por su espíritu, y nunca su espíritu está en contra de su palabra, conste, nunca. Las cosas que Dios te dice por su espíritu y en su palabra o desde su palabra, no pueden ser equiparadas con el consejo de otra gente. Cuando alguien te aconseja, tienes que testear eso con la palabra. Y tú mismo tienes que estar dispuesto a buscar al Señor y escuchar su voz y seguir su guía. Muchos dolores se hubiera evitado Pablo si hubiera obedecido al Espíritu Santo. En realidad, todo lo que queda del libro de los Hechos nos cuenta las consecuencias de su desobediencia. Pero a veces nos encontramos en situaciones en las que vemos y pues nos equivocamos. En vez de viajar en avión, viajamos en tren y luego el tren se planta y no sé qué cosas, así por el estilo. Bueno, ya no es cuestión de a medio viaje decir, no, en avión nomás me voy. No hay caso, ya estás metido. Eso es lo que ocurre con un mal matrimonio, por ejemplo. O cuando empiezas un negocio que no tiene pies ni cabeza y que te va a llevar a la bancarrota, seguro. Y dices, y ahora no hay camino de regreso, no hay forma de rehacer las cosas. Aunque Pablo se equivocó y desobedeció, no perdió la fe. Y por tanto Dios nunca dejó de estar con él. Hay algunas cosas que nosotros a veces tenemos la sensación de haber echado a perder. Eso pasa muy frecuentemente con el matrimonio. Llegamos a pensar, ya no tiene arreglo. Pasa con una profesión que has estudiado, te has graduado y todo, y luego no hay trabajo, y cuando ves bien dices, ¿para qué he estudiado esto? Ya me hubiera ido bien con esto si viviera en Finlandia, ¿no? Pero aquí, ¿qué? ¿Y Dios ya no está contigo? La maravilla de nuestro Dios es su nombre. Su nombre es Jehová. Jehová quiere decir, yo soy el que está presente. Estoy contigo. Pero me equivoqué. Sí, pues. Ahora van a haber consecuencias. Pero todavía yo estoy contigo. Estoy a tu lado.
voy a soportarte, voy a ayudarte. No quiere decir que no te van a doler las rodillas por la caída. Las rodillas te van a doler porque te caíste y te hiciste daño. Sí, va a haber dolor. Pero todavía Dios sigue diciendo, he aquí estoy contigo. Nos encantan las palabras de Isaías 43. Cuando pases por el agua, no te inundarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Sí, bueno, pero eso significa que de vez en cuando, por nuestras malas decisiones y desobediencia y desacato, tenemos que pasar por inundaciones e incendios. Así es. Pero el Señor está con nosotros. Hermanos, de vez en cuando encontramos personas que dicen, no, yo no me voy a equivocar en esto. Con mi amor lo voy a cambiar a este borracho. Eso es algo que escucho con tanta frecuencia que ya... Y le pregunto, ¿y por qué piensas que no te vas a equivocar? Es que he orado, dice. Bueno, has orado, está muy bien orar, claro que está muy bien. ¿Y porque has orado no te vas a equivocar? Miren, ¿qué es lo que hizo Pablo cuando estaba ahí en medio? Después de haber escuchado la voz de Dios, dice que cayó de rodillas y oró. Qué bien que oró, pero qué mal que no obedeció. Así que no es cuestión de hacer lo que uno quiere en desobediencia y encima pasarle una manito de pintura del color que ustedes prefieran, decir, pero oré. Como oré ya tiene que estar bien. Así que porque oraste Dios tiene que decir que salga bien. No, tú tienes que hacer lo que dice Dios. La oración tendrá que ser para pedir que Dios a tiempo te dé luz, te dé indicación, te guíe. Pero una vez que Él te guía, tienes que obedecer. La oración no va a cambiar la voluntad de Dios. Dios es el soberano. Hermanos, yo estoy muy agradecido a Dios por toda esta última parte del libro de los Hechos, porque nos muestra la realidad de la vida cristiana. No es todo rosas, no es todo éxito, no es todo gloria. Hay baches, hay dificultades. Por el camino angosto nos dijo el Señor que íbamos a caminar con Él. Pero Él está a nuestro lado. Oremos. Nuestro Señor, Dios Santo, nosotros queremos confesar delante de ti con vergüenza, en humillación, que somos desobedientes, somos rebeldes, tal como hemos leído en nuestra lectura devocional hoy día, Señor, en el Salmo 51. Junto con David tenemos que decir, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado tirados en el suelo y desamparados. Y nunca te has acercado con el dedo señalador, escarneciéndonos. Al contrario, te has sentado a nuestro lado y nos has abrazado. Y has empezado a recomponer los
platos rotos que nosotros hemos dejado. Gracias por tu enorme y maravilloso perdón. Gracias, Señor, porque aunque a diferencia de Pablo, nosotros no solamente hemos desobedecido, sino que hemos pecado profunda y terriblemente, tú nos has mostrado con amor tu perdón y tu salvación. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Dios perdonador y salvador y restaurador. Tú eres nuestro Dios. Jesús, tú eres nuestro Dios. No queremos a otro, no necesitamos a otro. En ti estamos completos. Bendito sea tu nombre. Amén.